Bien, estamos en la parte de la narración, que podríamos llamar la parte de los cuentos, que no es poesía, no es novela, no es guión. Yo lo que llama narración breve. Se me ha ocurrido, estuve pensándolo mucho y decidí optar por el cuento y sus alrededores de Carlos Pacheco, Luis Varela Linares. Eh, Voy a escoger, esto tiene una parte que es partes teóricas, que están antes, y yo voy a irme a la parte donde están los escritores. Los escritores comienzan con Edgar Allan Poe, con un trabajo de Hawthorne, la teoría del efecto en el cuento. Ese no lo voy a leer primero porque me parece full denso. Voy a comenzar con el segundo y ese lo voy a dejar para último. Vamos a ver si esto funciona. Voy a leer de Edgar Allan Poe en un artículo que publicó en una revista. Se llama, voy a leerlo. Un excelente artículo podría escribirse acerca de los estadios de este proceso mediante el cual una obra de arte, especialmente de arte literario, alcanza su cumplimiento. Qué inmensa desemejanza existe siempre entre el germen y el fruto, entre la obra y su concepción original. Algunas veces esta concepción original es abandonada o dejada de lado por completo. La mayoría de los autores se sientan a escribir sin un designio fijo, confiándose a la inspiración del momento. No hay, por tanto, que sorprenderse de que la mayoría de los libros carezcan de valor. Jamás debería la pluma rozar el papel hasta que al menos un propósito general bien asimilado hubiera sido establecido. Yo pienso que uno se sabe los cuentos antes de escribirlo. El desenlace, Duckman, en la narrativa, el efecto buscado en todas las demás composiciones, debería de haber sido considerado y arreglado de manera definitiva antes de escribir. El desenlace, en la narrativa, el efecto buscado en todas las demás composiciones, debería de haber sido considerado y arreglado de manera definitiva antes de escribir la primera palabra. Y ni una palabra debería entonces escribirse que no tendiera a formar parte de una oración tendiente hacia el desarrollo del desenlace o el fortalecimiento del efecto. Completamente de acuerdo. Yo creo que cuando uno comienza a escribir uno ya se sabe la historia. Lo que no sabe es cómo se escribe la historia, porque una cosa es la historia y otra cosa es cómo se cuenta. Pero entonces uno se esfuerza en ir desde el principio hasta el final. El trabajo es buscar unir el principio y el final de la manera más certera y precisa posible, que quede bien tenso. Donde la trama, plot, forma parte integrante del interés contemplado. No es posible conceder demasiada consideración previa. La trama suele entenderse de manera muy imperfecta y nunca se la ha definido. Bueno, iba por aquí, ¿verdad? El desenlace en la narrativa, el efecto buscado en todas las demás composiciones debería haber sido considerado y arreglado de manera definitiva antes de escribir la primera palabra, y ni una palabra debería entonces escribirse que no tendiera o formara parte de una oración tendiente hacia el desarrollo del desenlace o el fortalecimiento del efecto, donde la trama plot forma parte integrante del interés contemplado. La trama es el de cómo se cuenta, ¿no? Una cosa es la historia y otra cosa es cómo se cuenta la historia. El de cómo se cuenta la historia es lo que todos conocemos. No es posible conceder demasiada consideración previa. La trama suele entenderse de manera muy imperfecta y nunca se la ha definido correctamente. Para muchos es una mera complejidad de incidente. En su acepción más rigurosa, trama es aquel conjunto del cual ni un solo átomo componente puede ser removido, ni un solo átomo componente puede ser desplazado, sin arruinar el todo. Esto es la concepción maquinista que tiene Poe también, ¿no? Pero es genial. Sí, el cuento es una máquina de precisión. Y a pesar de que una trama suficientemente buena pueda ser construida sin atención al rigor total de esta definición, ella sigue siendo la definición de cualquier artista verdadero. Debería tener en mente e intentar siempre alcanzarla en sus obras. ¿Se acuerdan en el taller que estábamos haciendo con Calzadilla de escritura creativa, de poesía, ¿no? La pregunta era, en poesía era el cómo, no el qué, sino el cómo. El qué es la historia y el cómo es cómo se cuenta la historia. Entonces decíamos, el cómo se viste la palabra para que la veamos.
para sonar en poesía. En el cuento es el cómo se arma la trama para que aparezca la historia, teniendo en cuenta que al igual que en la poesía, la historia es algo que viene de otra parte, es algo que no pertenece a esta dimensión, es algo que es traído de otra parte, llega a esta dimensión, o sea, a esta narración que es la vida, y se mete en esta vida para resemantizar toda la historia, toda la vida, como creadores. Siendo así, nuestro juego como magos, como evocadores, como hechiceros, como creadores es traerla, buscar la forma que tiene la historia, pero conocerla, saber cómo empieza y cómo termina. Entonces el oficio mío es colocar la primera palabra y desde allí irme como una flecha hasta el final. Pero como también mi idea es atraparlos y sorprenderlos, el final es la magia, ¿no? Vaya, no sé. Estoy hablando de mí, no debería hablar de mí, debería hablar de cómo se cuenta esto, pero al principio dije que iba a hablar de cómo hago para escribir y cómo aprendo. Aprendo leyendo las reflexiones de los escritores y sus trabajos. Por tanto, ya les leí un cuento, pero también quiero leerles algo de poesía. La poesía no la podemos abandonar aquí porque nos debe acompañar siempre. Este es Ramón Palomares, poeta trujillano, bueno, andino, venezolano, bellísimo. Voy a quitarle el adjetivo de bellísimo. A él no le gustaría para nada que yo dijera eso. Y voy a leer un poema de él que se llama Saludos. Yo sé que, nada, estamos en los cuentos, pero voy a terminar esta clase del cuento con este poema. Saludos, precioso pájaro, y no abandones el oro de las plumas entre aquellas nubes, ni pierdas el canto en el dominio de los truenos. No sea que pases del cielo y quedes preso en los astros. De viajes, cuánto se ha perdido, cuánta ola estrellada en el acantilado, mientras tus alas robaban fulgores al poderoso perro del cielo, y cuánto de lluvias, de verano, de hierba roja, por la implacable estación, o de gris nieblas y continuado fantasma, frente al joven enamorado de barcos, los vecinos perdidos, el llanto de amigos que he visto secar en paños por olvidos irremediable paso, ni qué decir de la muchacha, cuyo peso hasta ayer fuera tan liso, y que luego se ha visto como exquisito racimo. Saludos, pero amigo, de viajes, ¿cómo poder contar las pérdidas, ventas que se han hecho, nuevas adquisiciones? Y si la modesta familia vende las posesiones de provincia y compra apartamentos confortables, ¿no hemos vendido el corazón una y otra vez, cambiando los pareceres de conciencia para entender mejor las noticias a la semana? Y mientras tú, el pasado año, te entregabas a los aromosos cielos del norte, aquí las muertes y los nacimientos cambiaban las cuerdas del buque y hacían trastabillar al viejo. Y mientras robabas a ese perro los bellos fulgores, el oro para majestad en tus alas, los cambios de ciudad, las venidas al amor, los cantos de una ilusionada nube que nos ahogara en deseos, pintaban nuevas y extrañas figuras en la quilla del buque. Y entre tanto, no había más que el incesante brillo y el incesante batir de esas alas sobre espumas y ciudades, sobre campiñas y lejanas praderas. Más allá de las torres establecidas por la caída de las noches, no había más que esos ojos absortos, fijos hacia el norte o el sur, la cola firme a manera de timón y el impulso y la ruta que algún hilo indicaba, y el cielo, y los aromas de flores muertas o recién abiertas y los aires cambiantes. Y nada más había para ti, amigo de viajes. Las idas, los regresos, se encontraban esas pupilas quietas, serenas, tendidas, en medio de las carreteras que el cielo juega. Saludos, apenas para ti hay tiempo de cantar en el delicioso jardín y sucumbir en el estanque, las alas, allí donde el viento no ha podido vencer. Este es mi amigo Ramón Palomares, se los presento. Yo sé que estamos en los cuentos, pero es que en los cuentos no vamos a abandonar la poesía, de vez en cuando tocaremos alguna estructura retórica y vamos viendo ya que nos dice Poe que el cuento es un engranaje.
Dice puede que el cuento es un engranaje, que no debe escribirse nada hasta saber cómo empieza y cómo termina. Y luego tu trabajo es ir haciendo con precisión el viaje desde el principio hasta el final. Y él lo llama trama. No olviden suscribirse al canal y darle like. Estoy metiéndome en, en revesuras. Yo lo digo, estamos metiéndonos en una vieja y antiquísima conversa, tan antigua como la primera vez que se pusieron alrededor personas y comenzaron a contar cuentos. Quizás tan reciente como la poética de Aristóteles cuando trató de explicarla. No estamos tratando de explicar, estamos tratando de aprender a hacer. Sí. Suscríbete y dale like.